nosotros en la octava edición de VRFest MX. Ya falta menos para terminar. La verdad es que les reconocemos a ustedes el interés, el esfuerzo por estar aquí. También a las personas que están en redes sociales, que nos siguen. Agradecemos sus comentarios y sus reacciones para que pues esta comunidad siga creciendo. En esta ocasión vamos a presentar a Wolfram Prado. Él es diseñador industrial, cofundador y director comercial de Neurona SAS. Cuenta con 10 años de experiencia como consultor de innovación, experto en el uso y apropiación de las tecnologías inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada y metaverso. Y su ponencia se llama 5 tips para desarrollar proyectos con tecnologías inmersivas. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias también a todos los que organizaron el evento, a Gaby por la invitación. Y bueno, tenemos poco tiempo porque la agenda se ha ido corriendo, entonces voy a intentar ser lo más contundente, también para dejar un espacio para charlar, que creo que es lo que más enriquece estos espacios y es escucharnos, ¿no? Como lo decía en la presentación, yo soy Wolfram Parrado, llevo un poco más de 10 años trabajando con tecnologías inmersivas, soy diseñador industrial de formación y soy cofundador de una compañía que nace en Colombia, que se llama Neurona, que van a ver por allí la marca en algunos slides. Y lo que quiero compartir hoy es, desde mi perspectiva, como 5 recomendaciones o 5 tips que creo que pueden funcionar para todos quienes queremos implementar tecnologías inmersivas en algún proyecto, ya sea que seamos desarrolladores, diseñadores, ya sea la perspectiva del cliente, ¿no? Que es importante entender algo de lo que quiero implementar, ya sea productor o consumidor, ¿no? Bajo esa perspectiva del prosumidor, que es como un nuevo término donde tenemos ese doble rol. Bueno, como les decía, director comercial y cofundador de Neurona. Esta información que les voy a compartir es más desde mi experiencia personal y desde mi experiencia en el rol que tengo en Neurona. Como les decía, llevamos poco más de 10 años trabajando con estas tecnologías. Contamos con un equipo, pues, diseñadores, programadores, animadores, ilustradores, todos aquellos conocimientos y disciplinas que se unen y le dan forma a productos que pueden ser virtuales, que pueden ser físicos. Dentro de estos 10 años hemos hecho más de 350 proyectos. Eso nos ha dado como un bagaje para compartirlo. Esto simplemente el compartir no quiere decir que sea como una verdad absoluta ni mucho menos. Y pues hemos interactuado con más de 100 clientes de diferentes sectores. Entonces ahorita escuchábamos un poco aquellos proyectos del sector de patrimonio, sector cultural, que tiene ciertas características y ciertos retos, pero también escuchábamos proyectos del sector salud. Más antes escuchábamos proyectos de periodistas, de trabajadores sociales, de artistas. Hemos trabajado con empresas de ingeniería, con plantas de producción, con industria farmacéutica, entonces digamos que la perspectiva es bastante amplia. Y bueno, antes de ingresar a hablar de los 5 tips, sí vale la pena desde mi punto de vista, y es que las tecnologías inmersivas, pues no solamente las podemos acotar a realidad virtual, aumentada, metaverso y todas aquellas que están en boom, sino que las tecnologías inmersivas realmente son aquellas que nos generan un estímulo de inmersión, ¿no? La inmersión vista desde aquel efecto en el que tus sentidos se afectan y pues logras sentir algo que de pronto no estás sintiendo, ya sea en la realidad física o virtual. Entonces, pues es bien sabido que nosotros como seres humanos no solamente tenemos más de 5 sentidos, es bien sabido que la realidad virtual, por ejemplo, afecta a otros sentidos como el sentido propioceptivo, el sentido vestibular. Entonces es importante ver que nosotros percibimos el mundo desde otros estímulos más que el olfativo y el visual, y de pronto el visual y el auditivo, que son los que más suelen afectarse con este tipo de tecnologías. Empecemos por el primer tip. El primer tip es pues desde mi perspectiva es hacia donde va la gran tendencia y es el mundo phygital. Si ustedes no han escuchado este término que ya ahorita es muy en boga, pues phygital viene de conectar lo físico con lo digital, ¿no? Entonces, no sé, visto de manera rápida, quienes estuvimos viviendo pandemia, pues vimos cómo la digitalización se aceleró e incluso cómo en 2 años se pudo encontrar avances que hubiera tardado más o menos 8 o 10 años, ¿no? Eso es un poco lo que hemos escuchado.
Pero después de pandemia llega una reacción y ya estamos cansados del mundo digital, ya estábamos saturados y entonces vuelve el mundo físico, ¿no? Y en ese cambio del hábito de vida, lo que yo y mi equipo hemos percibido es que la tendencia es lo digital, cómo conectamos lo físico con lo digital, cómo lo físico puede ser reemplazado por lo digital, en cierta medida complementado, y viceversa. Y en lo digital quiero poner 3 ejemplos. Esta imagen es de un primer proyecto, uno de los primeros proyectos que hicimos por allá en el 2015. Es tecnología inmersiva, pero si se dan cuenta ahí no hay realidad virtual, no hay realidad aumentada, nada por el estilo. Y acá este proyecto fue muy bonito, fue muy revelador para nosotros porque no sé si ustedes han jugado Rock Band, ¿no? Estos instrumentos musicales que imitan una banda de rock y que por medio de oprimir teclas uno seguía unos patrones de movimiento y coordinación, ojo, mano y todo esto. Pues nosotros tomamos esa misma mecánica, esa misma dinámica, pero replicándola a instrumentos musicales típicos de un ritmo que en Colombia y en Venezuela es muy común, que se llama el joropo, que pues no sé, acá podríamos, y disculpen si de pronto lo clichésudo de mi discurso podría ser banda, ¿no? Es algo que por lo menos en Colombia llega mucho, que viene desde México, o mariachis, por ejemplo. Entonces imagínense donde este guitarrón gigante, donde alguna trompeta realmente sea afectada y por medio de botones, por medio de sensores, uno de estos elementos típicos de este ritmo es el zapateo, el zapatear el suelo. Entonces lo que hicimos fue tomar este Dance Revolution, este tapete de sensores, y lo convertimos en patrones de zapateo, ¿no? Escobillado y una serie de pasos que hay. Y esto me recuerda un poco lo que escuchamos ahorita del patrimonio cultural material e inmaterial. Entonces acá vemos perfectamente cómo estos ritmos que tanto estas, acá podemos ver seguramente 3 generaciones, el abuelo, la hija o la mamá y el hijo, ¿no? Y esas 3 generaciones estuvieron súper enganchados, súper conectados allí jugando, y obviamente no fueron los únicos usuarios, fueron un proyecto de 6 meses donde había unos laboratorios de innovación, donde aparte de este interactivo hubo un museo de realidad virtual, en ese momento el DK2, no ha llegado por ahora el resto de los visores, estamos hablando ya hace unos 10 años, un poquito menos. También había temas de robótica, como la apropiación y la divulgación del conocimiento que tú decías, visto acá desde la tecnología. Pero me parece bonito este proyecto porque es revelador, da cuenta cómo hay un efecto de inmersión, cómo se conecta lo digital, ¿no? Estímulos físicos que afectan lo digital y viceversa. Trayendo a colación un poco lo que nos decía Noni hace un rato, y que pues como cómo la nombran, ¿no? Que es la madrina de la realidad virtual, y cómo ella incluso estuvo detrás del trabajo de Iñárritu, llevándolo a entender el 360, la narrativa inmersiva. Imagínense si esta experiencia de Iñárritu, cuando la montó y la replicó en varios países, yo desafortunadamente no la pude ver, tenía afectaciones donde incluso la experiencia más inmersiva era sobre arena y tenías que entrar descalzo y tenías que cargar una mochila, ¿no? Como realmente vivir ese tema de el que pasa de México a Estados Unidos. Entiendo que por allí va la narrativa, pero imagínense si esa experiencia no la viviéramos con esos estímulos. De nuevo lo digital, ¿no? Elementos básicos que uno creería que son tan análogos que no suman, y al contrario. Y por último, un proyecto que en este momento o sea, son proyectos muy distintos entre ellos, se van a dar cuenta, la trayectoria de Neurona es muy diversa, nos especializamos en proyectos a la medida, entonces hay industrias de diferentes naturalezas que se acercan a nosotros, diferentes sectores. Este otro proyecto que voy a ver si puedo mostrar acá un poco, lo que buscamos fue, acá intenté buscar rápidamente cuál era la empresa la más cercana a la empresa que le desarrollamos este proyecto, y sería como estos helados Holanda, como una de las marcas más posicionadas en el país que fabrica helados, y que incluso esta marca que se llama Cremelado, con un producto, este es un producto que se llama Paleta Drácula, pues está muy posicionada en el mercado colombiano. Y yo me acuerdo cuando pequeño que consumía esta paleta porque tiene una estrategia digital muy interesante,
Y no solamente es el producto, sino son unos juguetes coleccionables. Pues resulta que con esta marca llevamos 2 años trabajando, incluyendo temas de metaverso, temas de realidad aumentada en las carticas, que no sé si ustedes jugaron alguna vez, tal vez acá se llamaba igual Super Triumph, que eran unas tarjetas de carros que uno competía con los amigos, de qué carro tenía más potencia, más velocidad, o aviones. Ese tipo de juegos se movilizan con este tipo de cartas coleccionables, y es una experiencia digital porque estamos conectando de nuevo lo físico y lo digital. Y en resumen, el primer tip que yo diría es, siempre y cuando podamos desarrollar una experiencia inmersiva que sea digital, hagámoslo, porque hacia allá va la tendencia. No por nada, y lo vamos a ver más adelante, compañías como Apple le están apostando a la realidad mixta, Meta le está apostando a la realidad mixta, están estas compañías ya muy focalizadas donde los sensores, los elementos ápticos, ¿no? Enriquecen la experiencia. Entonces ese sería un primer tip. Y si se dan cuenta, puede ser low cost, high tech low cost, o puede ser high tech high cost, depende. El segundo, y creo que hemos sido reiterativos los últimos panelistas, los últimos speakers, es ser usuario centrista, y ese término me gusta porque realmente hay que pensar desde el usuario. Uno creería que es un discurso para poder desarrollar un proyecto, pero realmente si uno quiere cumplir unos indicadores, quiere llegar a una satisfacción, quiere lograr que incluso esto se replique, que no sea algo que se implementó una semana, 2 semanas, generó efecto wow y se desapareció, es pensar en el usuario. Y acá hay una frase que es un mantra nuestro y de muchas compañías similares a nosotros, y es: la tecnología es el medio, no es el fin. Y acá es importante eso, porque nos dimos cuenta en los slides anteriores, no necesariamente tiene que ser el último visor, las Vision Pro, realmente puede ser una Cardboard, que me llama la atención que las 2 expositoras anteriores, o lo sentí así, hay una connotación de que la realidad virtual es costosa, y no necesariamente, también depende cómo tú la implementes, ¿cierto? Pero no solamente la realidad virtual, puede ser cualquier otra tecnología. Hay proyectos que hemos desarrollado donde la metodología de trabajo, que también es muy centrada en el usuario, nos ha ayudado a desarrollar juegos de mesa. Y uno diría, una compañía de base tecnológica, ¿qué hace desarrollando juegos de mesa? Pues lo que pasa es que la tecnología es desde la rueda, ¿no? O sea, la tecnología no necesariamente es un visor de realidad virtual, es un elemento que nos facilita y nos mejora un proceso, nos mejora la calidad de vida, y un juego de mesa perfectamente puede hacer un proceso de apropiación social del conocimiento muy bien, gamificado, más inclusivo, más económico, más fácil de difundir tal vez, pero bueno, son reflexiones. Entonces la tecnología es el medio, no el fin. La metodología del diseño centrado en el usuario, nosotros pues de por sí parte del equipo, gran parte del equipo somos diseñadores, entonces casi que el modus operandi por default es esto, es partir de una oportunidad, partir o de un problema, ¿no? Evidentemente el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, entender al usuario, ya sea por temas, las IDEO cards, estas metodologías de empatizar, estas metodologías de observación, de análisis, la etnografía también podría llegar a ser. Hay proyectos en los que hemos tenido que incluso viajar y estar varios días con los usuarios para entenderlos y demás, poder hacer levantamientos de procesos. O sea, son proyectos muy interesantes y que logramos dar en el clavo porque realmente estamos entendiendo al usuario. Y acá un ejemplo, como lo decía, la tecnología es el medio, no el fin. Entonces acá vemos como el multiverso del metaverso. Y esta imagen creo que la descargué hace un par de años, o sea, realmente no es de hoy. Y acá nos muestra diferentes metaversos. Entonces imaginémonos solo, hagamos un zoom in y vayamos a ver metaverso. Vamos a casarnos con la tecnología metaverso para desarrollar una experiencia, la que sea. Uno diría, pues de por sí que el metaverso, dentro de mi concepto personal, más es un concepto, no hay un metaverso real donde todos estemos interconectados. Seguramente se lleva la tendencia a un Ready Player One o algo por el estilo, que por ahora es ciencia ficción, en algún momento puede llegar a ser realidad. Pero solamente viendo esto, miremos todos los metaversos que hay. Entonces veamos cómo está Decentraland, ¿no? Uno de los más posicionados. Pero entonces veamos cómo está Fortnite. Pero entonces veamos cómo está Workrooms. Pero veamos cómo está Mozilla Hubs, que era uno muy bueno y que lastimosamente pues Mozilla decidió cómo parar ese proceso. Y Minecraft, que tú lo nombraste, ¿no? Niantic, todo este desarrollo poderoso de estos japoneses, de estas compañías orientales que están poniendo estas tecnologías a tope.
algunos desarrollos latinoamericanos, más bien pocos, pero los hay, metaversos que han desarrollado las empresas a partir de un desarrollo de ceros, ¿no? Utilizando Unreal Engine, utilizando Unity, utilizando cualquier otro motor de desarrollo. Entonces, hay una multiplicidad de posibles soluciones y quería mostrar esto para darnos cuenta que dependiendo del dolor, dependiendo del usuario, si el usuario tiene o no visores, si tiene o no conectividad, si tiene o no una wallet, si sabe que es o no una criptomoneda, si queremos entretener, si queremos enseñar, si queremos… Acá nomás en temas de metaverso, y acá faltan muchísimos, pues imagínense. El siguiente tip para ir avanzando, tiene una perspectiva muy desde las tendencias del mercado y mi tip que les diría es escuchen y observen. ¿A qué voy con esto? Voy a poner algunos ejemplos. Esto es como la gráfica que de pronto todos conocemos o muchos y es la curva que describe la adopción de la innovación en el mercado. Entonces vemos cómo cuando hay un lanzamiento tecnológico de punta, los primeros en consumirlo, ¿no? Los viajes aeroespaciales privados, los Vision Pro, los primeros iPhone, pensemos en alguna tecnología, cualquiera que sea. El porcentaje de población que suele utilizarla en el primer periodo es sobre el 2.5%, ¿no? Pues estos son pues promedios, ¿no? Luego ya vienen los early adopters, los gomosos, los que quieren tenerlo, los que quieren experimentar, los que van en punta de lanza. Luego ya vienen los dos grupos que son los más robustos, la mayoría temprana, la mayoría tardía o la masa, ¿no? La masa del mercado que ya cuando unos lo utilizaron, ya cuando de pronto salió el prototipo, ya cuando el que era más pesado, el que tenía menos batería, el que era más complejo, ya se hicieron ajustes, salió la segunda, tercera versión, ya llega en este resto del mercado y lo adopta. Pero están también un porcentaje importante y es cuando la innovación ya perdió el hype y empieza a caer, el resto de compañías y de usuarios empiezan a adoptarlo. ¿Qué sucede? O sea, esto no es malo, esto simplemente describe el comportamiento de cómo se adopta una innovación. Pero con muchos de los clientes que hemos trabajado, cuando digo clientes, no quiero que quede como una connotación negativa, porque un cliente puede ser un colegio público, oficial, como puede ser una petrolera, como puede ser una clínica, ¿sí? Cliente es una persona con la que tenemos una relación comercial. Muchos de ellos adoptan la tecnología ya al final. Entonces no logran escuchar, no logran observar y están los que se avanzan mucho, los que se adelantan y adoptan la tecnología cuando de pronto económicamente no es rentable, no es replicable, o los que la adoptan al final ya cuando la innovación y su competencia lo hizo y ya ese factor de innovación no genera una diferenciación. Al contrario, te estás quedando y pues yo suelo decirle a estas empresas dinosaurio, que son empresas que pueden extinguirse porque realmente innovan ya muy tarde. Y veamos algunos ejemplos, ahora sentémonos un poco en la realidad virtual. Entonces veamos qué pasó con el Virtual Boy, ¿no? Entonces el Virtual Boy, se podría decir que es la primera consola portable que implementó realidad virtual, que en términos de innovación era lo último, era como tremendo que después del arcade y después de las consolas personales, ¿no? El Game Boy, o sea, Nintendo saca el Game Boy, ¡puf!, la rompe. Dicen, bueno, vamos a sacar ahora una con realidad virtual. Y oh sorpresa que fue un fracaso. Seguramente, y bajo la reflexión, ¿qué tanto escucharon y observaron? No sé si el mercado, no sé si las tendencias, no sé si el poder adquisitivo de los usuarios, no sé si la capacidad técnica, porque realmente quien jugaba con el Virtual Boy veía imágenes rojas y negras con una latencia lenta, donde usualmente estábamos acostumbrados hasta cierto punto a vernos nuestras manos jugando, ya sea en el arcade o en las consolas, y allí realmente uno no lo podía ver, entonces era un poco complejo. Yo pude jugarlo en algún momento, era muy pequeño, muy chavo, como dicen ustedes, y tengo como un flashback por allí, pero entiendo que esto fue un fracaso y lo que hizo Nintendo fue volvamos a recoger todas las consolas porque el mercado no está preparado, nosotros no estamos preparados y seguramente fue una de las conclusiones, sin ir allá más en términos empresariales, que lo llevó a hacer como un retroceso. Pero ahora veamos otro ejemplo. Entonces, ¿y qué pasa con las cardboard? ¿No? Entonces, ¿qué hizo Google? Una apuesta tremenda en democratizar la realidad virtual, donde por medio de un desarrollo que dejó libre, ¿no? Un open source, tú puedes descargar los planos, una impresora, una cortadora láser o a mano, o un troquel o como sea, ya democratizas la realidad virtual. Claro,
requiere un smartphone con giroscopio, con acelerómetro, con ciertos sensores que de por sí los celulares con los que la mayoría contamos ahorita suelen tener ya estos sensores. Esto pues se fue lanzado en el 2015 más o menos, 2014, y pues en ese entonces los smartphones en 10 años, pues imagínense, ya tienen más procesamiento que un mismo computador. Pero más que eso, lo interesante es quién tuvo de pronto la mejor decisión, ¿no? De pronto un Nintendo, no lo sé, cada uno puede sacar sus conclusiones, acá mi idea no es decir quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, o un Google que democratizó o intentó democratizar la tecnología, e incluso nosotros, hoy en día, ahorita en diciembre tenemos, en final de noviembre tenemos un par de talleres con una empresa, una aseguradora, donde ellos buscan que sus colaboradores, sus empleados entiendan la realidad virtual y vamos a dar talleres y nosotros hicimos nuestra versión de Cardboard, la propia, que es más barata incluso que las Cardboard porque pues ya las fabricamos nosotros mismos con algunos proveedores y aún hoy en día, después de casi 10 años de que salieron al mercado, sigue siendo muy vigente. Claro, si las utilizamos para un proceso de entrenamiento, de operación de máquina, de algo por el estilo, pues esta no es la solución. Entonces ahí se dan cuenta, vamos conectando los diferentes tips, ¿no? Entonces pensemos en el usuario, ¿cierto? Quizás esa no es la mejor forma de utilizar un Cardboard. Y por último, y lo dejo como reflexión, algunos de acá seguramente son muy gomosos del VR, entonces les dejo esa pregunta. ¿Quién lo estará haciendo mejor? ¿Quién estará observando y escuchando mejor? ¿Apple o Meta? Que son los titanes que se están codeando con el desarrollo VR sin desconocer otros, evidentemente. Pero ¿quién lo está haciendo mejor? No lo sé. El tiempo no lo dirá, por ahora yo digo que Meta está ganando el partido. Logremos un equilibrio, esto es interesante, es complejísimo, pero es interesante. Lo que yo lo llamo de otra forma el costo-beneficio, ¿no? O sea, que realmente haya un equilibrio entre lo que yo estoy haciendo versus lo que estoy ganando. Y acá hay 4 elementos que a mí me parecen que son claves para que una experiencia tenga una connotación positiva y que seguramente algunos de ustedes que son programadores, diseñadores y que se van a enfrentar al mundo de desarrollar estos proyectos, ganen la confianza, la fidelidad para que realmente ustedes puedan seguir haciendo esto. Y es lo mismo que yo se los digo a todos los clientes con los que hablo. Pensemos en soluciones que idealmente sean replicables. O sea, que yo pueda utilizarlo acá, pero si lo quiero llevar mañana a Tamaulipas, que lo pueda ya implementar, pero si en Guadalajara lo necesitan, que al mismo tiempo lo pueda hacer. Idealmente que sea replicable. ¿Es complejo? Todo es complejo, pero pues ahí está el ingenio, la creatividad y todos los tips anteriores. Que sea medible, porque es una experiencia que no sea medible, pues es humo. ¿Y cómo logramos que un museo diga, hace una semana fuimos al Sumaya y tiene su aplicación de realidad aumentada, ¿no? Pero algunas piezas. Primero que todo, no me funcionaban o sea, los cuadros no ejecutaban. Segundo, prendí el flash porque estaba un poco oscuro y de una vez los guardias me decían, no, pero apague el flash porque está dañando la pintura y tienen toda la razón. Pero entonces, ahí ellos cómo saben que esa aplicación, primero si fue pensada para el usuario o no, y segundo si realmente están midiendo y la pueden replicar. Y entiendo que hay varias sedes del Sumaya o el Papalote, que también es un museo brutal. En Colombia hemos trabajado con varios museos similares al Papalote, de cuarta generación y demás. Pero si ellos no miden esto, imagínense cómo pueden realmente tomar decisiones. Que sea actualizable. Esto es uno de los miedos más grandes de los decisores. Bueno, yo desarrollo un simulador que me puede costar, o una experiencia que me puede costar 100.000 pesos mexicanos, por ejemplo. A partir de, no sé, 80.000, 200.000, 300.000, lo que sea. Pero si en 6 meses sale el nuevo visor y ya no lo puedo usar, ¿qué pasa con esa inversión? Entonces pensémonos desde el inicio que esos desarrollos sean actualizables. ¿Es complejo? Obvio, todo es complejo, pero entonces es una realidad aumentada. Y si es una realidad aumentada web, ¿qué puede hacer que se desactualice? O tengo que tener un pago mensual o anual por el servidor. ¿Y qué pasa si ese servidor, o qué pasa si subo un filtro a Instagram? Ustedes estaban hablando de Snapchat, si subo un filtro y esta red social cambia las políticas. Tengo que actualizarlo, pero lo puedo actualizar. Eso es lo bueno también de los productos digitales, que son fácilmente actualizables, dejémoslo entre comillas, a diferencia de pronto unos productos o experiencias físicas que es un poco más compleja de hacer. Y por último, que sea multiplataforma, ¿no? La omnicanalidad sería ideal. Y ahorita es posible. O sea, como por ejemplo en el metaverso, como hay personas que nos están viendo físicamente, como hay personas que nos están viendo desde YouTube, desde su casa, desde su chamba, desde donde estén,
y como hay personas que de pronto son más gomosas por la tecnología y están ahorita en Spatial, están en el metaverso, ¿cierto? Y podríamos agregarle otras, si esto lo grabamos y lo subimos a un podcast. Y así, o sea, podemos pensarnos realmente una narrativa multiplataforma que tenga en cuenta los tips anteriores, que piense en el usuario, todo esto. Y por último, ya para ir cerrando, pues conectemos y co-creemos. Creo que si algo ha sido clave para que en este momento yo pueda estar acá, hablándoles a ustedes y compartiendo estas reflexiones, es haber conectado con Gaby en su momento, ¿no? Como proponerle un tema de, ven, y me gustaría estar allí, me gustaría, pues lo que hicimos fue conectar. Y así hay proyectos complejos donde de pronto la complejidad es por una falta de conocimiento, de capacidad, pero si me conecto con otra compañía que ya lo sabe y que tiene una capacidad mayor, ¿y por qué no lo hacemos? ¿No? Les invito, y eso es un tema de la filosofía de Neurona y también mía personal, es conectar y co-crear. Entonces es el momento en el que si queremos crecer, queremos ser más fuertes, evidentemente, y no sé si de pronto lo han vivido, pues hay compañías transnacionales, incluso en temas de realidades extendidas, que están llegando a mercado latinoamericano y es un poquito complejo competir con ellos, ¿no? O nos conectamos entre nosotros o nos conectamos con ellos, o si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere hacer una pasantía y necesita hacer una pasantía y es diseñador UI, pues ¿por qué no hablamos y hacen las pasantías en una compañía que tiene experiencia o algo por el estilo, ¿no? O el emprender, hacer temas de términos como innovación abierta, términos como la triple hélice, ¿no? Cómo conectar la academia, que a veces está un poco desconectada de la empresa, y cómo conectarla con el gobierno. O en la innovación abierta, cómo hay empresas que poco a poco se ha ido viendo más, que son multinacionales, transnacionales, con un recurso financiero gigante y que pueden apoyar startups o empresas pequeñas para adoptarlas y que esa innovación potencie sus procesos por medio de ese conectar. Entonces conectar desde esa dimensión tan gigante, como conectar en el día a día, como estar acá y ahorita más tarde mientras nos tomamos una chela, como, hey, ¿tú qué haces? No sé qué, conectemos, ese tipo de cosas. Y ya, pues nuestra invitación, y creo que esa frase y ese mantra lo dice, justamente el tipo anterior es, co-creemos juntos en una sola neurona, es algo que nos encanta mucho decir. No mostré muchos proyectos porque mi idea no era mostrar proyectos, pero si quieren saber un poco más de lo que hacemos, de con quién hemos trabajado, hace poco hicimos un proyecto con Greenpeace en México súper bonito sobre el tema de esta ley del plástico de un solo uso y cómo concienciar o concientizar a nosotros como consumidores del impacto que tiene eh, abrir un paquete de papas y botar el plástico o algo por el estilo, ese impacto que genera en el medio ambiente. Pero bueno, me fui. Ese proyecto y otros los pueden ver allí en nuestras redes sociales, interesante que nos sigan y pues siempre abiertos a conectar. Muchas gracias. Muchas gracias, Wolfram. Tenemos espacio para una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Gracias, gracias. Antes que nada, pues muchas gracias por la plática, la verdad me gustó mucho. En este tema de recolección de datos, que creo que es algo que muchos luego pasamos por alto por querer crear la parte bella, ¿no? De lo visual, 3D y todo esto. ¿Tú tienes algún Learning Management System o alguna base de datos centralizada en la que todas tus experiencias pues básicamente reportan ahí o separas de respecto a ciertos rubros como de estos para la academia, estos para empresas, o cada vez que llega una empresa y quiere una solución relativamente robusta, le levantas una específicamente para ellos, o cómo funciona esa parte? Todo. Okay. Todos esos panoramas los cumplimos. Cuando son plataformas muy robustas donde ese dashboard y ese perfil de administrador que es parte de la empresa de nuestro cliente necesita entrar día a día, descargar reportes, tomar decisiones, les queda a ellos ese desarrollo. Tenemos uno que vincula todas nuestras aplicaciones de VR de entrenamiento, ya para más temas industriales, donde allí se centraliza la data, entonces ahí ya es por nicho, lo conectamos, ¿cierto?
Y son como los dos panoramas. O en ocasiones, si es un desarrollo web, pues está Analytics y de ahí directamente, o si es un filtro de Instagram, pues la métrica sale de Instagram, ¿no? Depende del proyecto, creo que la respuesta, por eso te digo que son todas, depende del proyecto, pero sí hay algunos en particular donde o lo desarrollamos de manera robusta para el cliente o donde centralizamos la data cuando ya son soluciones de la misma tecnología, como VR, por ejemplo VR, o tenemos nuestra propia plataforma de realidad aumentada web. Ahorita que hablan del framework, nosotros no desarrollamos un framework como 8Wall o como Zapier, no queríamos esto, no lo necesitábamos, son servicios costosos, entonces decidimos hacer nuestro propio desarrollo, no para alquilarlo, sino para usarlo in-house. Y allí, por ejemplo, todo se descentraliza ya sea en Firebase o en alguna plataforma que presta ese servicio de alojamiento de base de datos. Y tal vez aprovechando sobre la misma línea, ¿cómo abordas esto con los clientes cuando tienen como cierto repudio, cierta resiliencia hacia pagos recurrentes, ¿no? Porque a veces tener el servicio consumiendo, pues le dices, oye, pues mensualmente o anualmente va a haber una fee, y hay muchos que es como de, no, yo solo quiero que me des la solución y ya. O sea, ¿cómo abordas esto? O simplemente les dices, bueno, no hay problema, pero tú afrontas ese gasto, ¿cómo está? Listo, hay soluciones que no lo requieren porque son soluciones que van a usarse menos de un año, por ejemplo. Entonces, de entrada en el presupuesto incluimos el pago de un año y si el cliente pone problema, pues no se lo comunicas. Ya internamente le dices, está cubierto servicio de alojamiento y no le estás discriminando el precio, sino que está allí. Esa podría ser una opción. ¿Qué hago yo usualmente? Le digo, mira, tú vives en un departamento, en una casa, ¿cierto? Y tú pagas servicio de agua cada 2 meses, ajá, o pagas administración o pagas telefonía cada mes, ajá. Entonces, este servicio que estamos desarrollando, o tu sitio web que ya tienes hace años y que aún no esté optimizado, pagas host y dominio o algo por el estilo, o en tus oficinas te estás pagando ciertos, es lo mismo, porque estamos realmente desarrollando algo que está alojado en un mundo virtual. Claro, usualmente no suelen ser consumos muy altos, ¿no? O sea, no suele ser un pago más allá de, qué sé yo, $200, $300 al año. Si la solución, pues, no es tan robusta. Y en ocasiones, que esa es otra opción, cuando son empresas muy grandes, ya tienen su propia solución de servidores, AWS, Azure, el que sea. Lo que hacemos es migrar la solución y les queda allí. Y el pago que ellos hacen ya recurrentemente, pues no les afecta porque están pagando ya algo donde está alojada la solución. Pueden ser otras opciones. Muchas gracias. Con gusto.